Lo primero a lo que vamos a prestar atención es a esta parte donde hace referencia a ángulos en diferentes tipos de medidas. Por ejemplo, si queremos expresar un ángulo de 72 grados en radianes, lo único que hay que hacer es tomar el 72 y multiplicarlo por pi sobre 180. Entendamos que es un procedimiento y siempre se hace esto para saber cuál es su valor en radianes. Ok, vamos a entender. Entonces tomamos el 72, lo multiplicamos por una fracción que tiene en el numerador el número pi y en el denominador 180. De esta forma obtenemos un número o un valor que representa la medida de 72 grados en radianes. O sea que vamos a escribir la fracción 2 sobre 5 pi. Y tenemos que agregar aquí al final la unidad, porque esto realmente es una unidad lineal, pero si nosotros agregamos estas tres letras, estamos diciendo que son radianes. Ahora, en este ejercicio tenemos el caso contrario, es decir, al revés. En lugar de pasar de grados a radianes, vamos a pasar de radianes a grados. Entonces, en este caso, yo lo que voy a hacer es que tomo la medida que me están dando, que es 5 pi sobre 4, y esto lo multiplico por pi sobre 180. De nuevo, no se requiere una gran sabiduría porque lo único que hay que hacer es tomar la calculadora, escribir fracción 5 pi sobre 4 y multiplicarlo por pi sobre 180. Cuando ustedes hacen esta operación, a veces va a salir en decimal. Ay, perdón, era 180. No, sí, está bien. Mentira, es 180 sobre pi, perdón aquí con esto. Sería 180 sobre pi. Se van a dar cuenta que si hago esto, voy a quitar la fracción que había escrito por aquí. Y escribo 180 sobre pi. Y el resultado es 225. Vamos a ver qué ganamos con esto. Lo que estamos logrando es convirtiendo una medida en radianes en una medida en grados, lo cual es la clásica medida que se hace cuando uno está con un ángulo. La medida en grados sería la abertura del ángulo. La medida en radianes sería la distancia lineal de esta curva. Pero es algo que no es tan importante en este momento, más adelante tal vez sea valioso. Cuando hablamos de trigonometría, pues estamos hablando de ubicaciones espaciales. En este caso vamos a entender que el espacio, sobre todo en planos, se puede dividir en 4 partes formando algo similar como esto, donde esta línea todos la reconocen como X y esta línea todos la reconocen como Y. En trigonometría, un poquito más adelante, no le vamos a seguir llamando así, pero de momento no es importante. Ahora, vamos con una pregunta importantísima para esto. Cuando hablamos de trigonometría, aquí vamos a ubicar el ángulo 0. Aquí vamos a ubicar el ángulo de 90 grados. Aquí vamos a ubicar el ángulo de 180 grados y por aquí el de 270 grados. Como es un giro, lo que se hace con un ángulo, se empieza aquí, se va subiendo, baja y vuelve aquí. Si nosotros llegamos hasta esta parte otra vez, lo vamos a reconocer como 360 grados, que es más o menos lo que hace un tiempo funcionaba como el giro de las manecillas del reloj. Pero bueno, es como en otra dirección, pero hoy en día casi nadie usa ese tipo de relojes. La pregunta importante es, ¿cómo se llamará este espacio? Este espacio se llama primer cuadrante. ¿Cómo se llamará este otro espacio? Este otro espacio se llama segundo cuadrante. Y este se llama
tercer cuadrante. Y para terminar, este se llama cuarto cuadrante. ¿Por qué se llama así? Porque es como dividir el plano en 4 partes. Ahora, la pregunta que están haciendo aquí es ¿en cuál cuadrante se encuentra el ángulo de 282 grados? Vamos a pensarlo. De aquí a aquí estarían todos los ángulos que están entre 0 y 90 grados. De aquí a aquí están todos los ángulos que están entre 90 y 180 grados. De aquí a aquí están todos los ángulos que están entre 180 y 270 grados. Entonces yo me preguntaría, el de 280, ¿en cuál de estos se encuentra? Obviamente entre 270 y 360, es decir, se encuentra en el cuarto cuadrante. Si yo quisiera hacer una idea del ángulo, sería esta línea el lado donde termina y el ángulo se dibujaría como un pequeño pedazo de círculo así, o como una espiral, o hay muchas otras formas de dibujarlo. El ángulo sería esta curva que está por aquí. Esto mide 282 grados. Pero ¿qué sucederá cuando nos dan radianes? Que no es una medida tan común. Yo siempre aconsejo que pasemos los radianes a grados para luego pensar en dónde es que se ubica. Entonces, vamos a tratar de convertir menos 8pi sobre 9 en grados multiplicándolo por 180 sobre pi. Si hacemos esa operación, el resultado sería 160 grados negativo. Vamos a entender oficialmente, el signo negativo no hace referencia a nada especial. Lo único que hace referencia es a una dirección contraria. Entonces, como el signo negativo significa algo contrario y vimos en este caso que el ángulo gira en esta dirección, un ángulo de 160 grados negativo giraría en esta dirección. Pero la pregunta es ¿hasta dónde llega? Como va en dirección contraria, entonces ahora aquí vamos a tener menos 90 grados, aquí vamos a tener menos 180 grados, por aquí vamos a tener menos 270 grados y aquí tendríamos de nuevo menos 360 grados. Pero la ubicación en los cuadrantes no va a fallar. Díganme ustedes, menos 160 grados, ¿en qué cuadrante podría quedar? Podemos ver entonces que aquí quedaría el ángulo de menos 8pi novenos, pero cuidado, ahora es un poco diferente, ahora el ángulo está girando para acá porque específicamente es un ángulo negativo, gira al revés. Así que hay que tener cuidado con el negativo, que usualmente significa cosas en dirección contraria. Ok, tenemos algo curioso con el ángulo de 25 pi novenos. ¿Qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es que cuando lo multiplico me da una medida mayor a 360 grados. Si esto sucede, una buena idea es tomar los 500 grados y restarle 360 grados. Como esto me da 140 grados, entonces voy a entender que este ángulo termina en el mismo lugar que termina un ángulo de 140 grados. Por aquí alguien decía que se le resta 360 porque es el máximo que está aquí, ¿verdad? Entonces puede ser un referente, pero mi pregunta es, ¿qué pasa si yo le resto 360 y todavía me da un resultado mayor a 360? Pues simple, lo vuelvo a restar y lo vuelvo a restar
hasta que me dé un resultado menor a 360 grados. Pero me dio 140, entonces pensemos, 140 estará en el primer cuadrante. Ok, entonces específicamente este ángulo se va a encontrar en el segundo cuadrante porque aquí tenemos las medidas que están entre 90 y 180 grados. Dándome cuenta que 140 es menor que 180 y mayor que 90, yo asumo que está por aquí. Quiere decir que este ángulo se puede apreciar como este que está aquí. Simplemente no hay nada especial con él. Puedo decir entonces que el ángulo de 500 grados, que es un ángulo que gira más de una vez, está en el segundo cuadrante. En este caso tenemos tres ángulos y queremos saber si son cuadrantales. Esto es algo bastante básico. Por ejemplo, si mide 90 grados, se dice que es un ángulo cuadrantal. Si mide 180 grados también, y si mide 360 grados también, pero hoy tenemos un problema, esto no dice grados. Esto oficialmente son radianes. Entonces yo escribo 3 sobre 2pi. Si multiplicamos el ángulo que me dan y lo multiplicamos por 180 sobre pi, el resultado es en grados. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes recuerdan que hace poquito dijimos que el de 270 estaba por aquí. Cada vez que nosotros tenemos un ángulo que termina en Y, que termina en X o termina en Y, estamos ante un ángulo cuadrantal. Es decir, 3pi medios es un ángulo cuadrantal. Pero vamos a analizar un poquito menos 4pi. Ok, aquí tenemos una situación curiosa. Nos acaba de dar un ángulo muy grande. Que de grande no es un problema, simplemente es que hay que hacer algo más. Y vean que me da negativo. Aquí vamos con una segunda regla. Antes vimos que si era mayor a 360 se le restaban 360. Pero nos habían dado un ángulo de 500 positivo. En este caso nos dan un ángulo de 720 positivo. Entonces, a diferencia del caso anterior, yo lo que voy a hacer es sumarle 360 grados. Dígame en cuánto da eso. Ok, me da menos 360 grados. Pero piensen, si es negativo va en esta dirección y llega a 360 grados sobre el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Que este ángulo menos 4pi es un ángulo cuadrantal. Eso es lo único que buscamos. Si nosotros sumamos o restamos 360 grados y en algún momento logramos 90 grados, logramos 180 grados, logramos 270 grados, 0 grados o 360 grados, estaríamos ante un ángulo cuadrantal. Veamos, otro concepto es el de los ángulos coterminales. Entonces, queremos saber si existe un ángulo que sea coterminal y cuál es. ¿Qué quiere decir coterminal? Bueno, vamos a ver. Coterminal quiere decir algo como esto. Por ejemplo, si yo tengo un ángulo que se encuentra en el primer cuadrante y tiene una medida de 60 grados, existe otro ángulo que si yo lo muevo y lo giro completamente y vuelvo a llegar y termina en el mismo lugar, se va a llamar coterminal. En este caso, este ángulo es de 420 grados. ¿Por qué? Porque pasa de los 360 y se mueve 60 más. Eso quiere decir que este ángulo mide 420. O sea, el ángulo de 60 grados y el de 420 grados son coterminales. Pero pensemos que funcionamos al revés, por ejemplo.
que nos movemos en esta otra dirección. Entonces, este ángulo mediría menos 300 grados. ¿Por qué? Porque si va al revés, pero me detengo antes de gastar estos 60 grados, de todos los 360 me faltó usar estos 60. Quiere decir que nada más utilicé 300 grados en esa dirección. Es negativo porque va en dirección contraria. Este ángulo menos 300 también es coterminal con el de 60 grados. Vamos a ver, quiero saber si estos dos ángulos son coterminales. Entonces, lo primero que voy a intentar es imaginarme el dibujo. Imaginarlo, no necesito ni que sea perfecto. El de 135 grados, ¿en cuál cuadrante se va a encontrar? Entonces, como 135 grados se encuentra en el segundo cuadrante, yo sé que su posición normal es esta. Es decir, 135 grados representa esta abertura. Pero si quiero uno coterminal, tengo dos opciones. O me muevo al revés, es decir, me voy de aquí para acá, o simplemente doy un giro más de 360 grados. Voy a probar este de aquí. Ok, pensemos un momento en este de aquí. Si ustedes quisieran saber cuánto mide este ángulo rojo, lo primero que necesitan es conocer cuánto mide este ángulo azul de aquí. Piensen que, por ejemplo, todo esto mide ¿cuántos grados? Si se dan cuenta, este ángulo azul tiene que medir 45 grados porque 180 menos 135 es igual a 45 grados. Ok, pero el ángulo rojo se está moviendo en esta dirección, ¿verdad? Teniendo en cuenta que hasta aquí hay 180 y el azul mide 45. Entonces la pregunta correcta es ¿cuánto mide todo el ángulo rojo y por qué? La forma de darse cuenta de cuánto mide el rojo es que si aquí hay 180 en dirección contraria y aquí tenemos otros 45 extras que también van en dirección contraria, pues esto sería igual a 225 negativos. Pero, ¿por qué negativos? Porque menos y más, y no, aquí la ley de signos casi no es tan importante. Porque en realidad lo que quiere decir es que son 225 grados en dirección contraria a la dirección normal de los ángulos, ¿verdad? A ver, pero en esta parte tengo un ángulo en radianes. Obviamente, si ustedes llegaran a comprender bien cómo funcionan los radianes, se podría tratar de trabajar directo, pero no es tan buena idea si uno no es tan diestro en el manejo de las fracciones y los decimales que involucran los radianes. Entonces, lo primero que voy a hacer es pasar 7 pi sextos a grados. Si se dan cuenta, nos está dando 210 grados. Recordemos que 210 grados se va a encontrar en ¿cuál cuadrante? El 210 grados se va a encontrar en el tercer cuadrante. Ok, vamos a entender que en este caso tenemos un ángulo que llega hasta este punto. ¿Sí? Que no tiene nada especial realmente, pero un ángulo coterminal podría ser en dirección contraria y vamos a seguir la idea que algunos de ustedes tienen. Si queremos saber cuánto mide este ángulo X, podríamos decir que X es igual a 360 grados menos los 210 que tiene el ángulo original. Entonces, esto sería igual a 150 grados. Ok, pero la pregunta es, ¿será esta la única forma de encontrar un ángulo coterminal? Pues no.
Si este ángulo mide 210 grados, yo puedo obtener una cantidad infinita de ángulos coterminales. Por ejemplo, ¿qué pasa si le sumamos al 210 360? Alguien que me diga cuánto da. Si nosotros le sumamos al 210 360, nos da 570. Y este ángulo también sería un ángulo coterminal con 210. Esto es importante porque inclusive si yo le resto varias veces al 210 el 360, voy a encontrar un ángulo coterminal. Y si le sumo 3, 4, 5, 6, una cantidad infinita de veces el 360, voy a encontrar una cantidad infinita de ángulos coterminales. Ahora, ¿cuál es el problema con este 150? El problema es que esto está en grados y este ángulo estaba en radianes. Entonces ocupamos volverlo a pasar a radianes. Ven, esto nos daría 5/6 pi. Entonces, yo podría decir que 5/6 pi y 7/6 pi son ángulos coterminales. Y podríamos probar si este es coterminal con este. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, recuerden que este mide 150 grados. Entonces, si yo le sumo 360, me da 570 grados. Si pasamos esto a radianes, nos daría 19/6 pi. Entonces quiere decir que estos dos sí son coterminales. ¿Qué haría un profesor para ver si ustedes entienden? Colocar dos ángulos que no son coterminales y se le dice al estudiante que compruebe si son o no son coterminales. Entonces quedaría a realizar un procedimiento y decir si sí o si no lo son. Vamos a ver, ahora tenemos un ángulo que es de 132 grados. Si es de 132 grados, pues bueno, ya a estas alturas yo esperaría que se recuerden que el ángulo está en el segundo cuadrante. Pero entendamos que el ángulo tiene esta dirección. Este es la abertura de 132 grados. Pero entonces, aquí lo que me preguntan es un ángulo de referencia. En trigonometría el ángulo de referencia es muy importante porque usualmente nos va a servir para resolver ecuaciones trigonométricas. Entonces, pues vale la pena aprender cuál es. ¿Cuál es el ángulo de referencia? Es el ángulo que se forma entre el eje X y el lado donde termina el ángulo original. Pensemos que este realmente es muy fácil de obtener. Si todo mide 180 grados y yo le resto el ángulo que me dieron, entonces el resultado va a ser el ángulo de referencia. Lo cual quiere decir que 48 grados es el ángulo que se encuentra entre el eje X y el lado donde termina el ángulo de 132. Esta medida representa el ángulo de referencia. Pero vamos a hacer varios ejemplos por aquello de que alguno tenga dudas. Ok, ahora nos dan un ángulo en radianes. Obviamente en radianes es un tanto incómodo, así que entonces yo voy a decir 5 pi tercios, lo voy a pasar a grados. Ok, el resultado nos da 300. Yo espero que ya a estas alturas se acuerden que 300 está en el cuarto cuadrante. Eso quiere decir que el ángulo tiene esta forma, ¿verdad? Que no es nada especial, pero el ángulo de referencia siempre está entre el eje X y donde termina el ángulo original. Quiere decir que el ángulo de referencia está aquí. Piensen que si el original mide 300, entonces este ángulo de referencia sería 360 menos 300, lo cual nos da 60 grados. Que esa es la medida que se coloca aquí. Aquí hay algo importante, como es un ángulo de referencia, el signo no es tan importante.
Vamos a ver, entonces tenemos este ángulo en radianes. Vamos a convertirlo en grados. Ok, en este caso nos dio un ángulo que es mayor a 360. Eso no me sirve y además es negativo. Para saber cuál es su medida como un ángulo coterminal, sería sumarle a este 360 grados. Y el resultado sería 225 grados negativo. Si ustedes se dan cuenta, recordando que este es el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante, el menos 225 se encontraría en medio de estas dos medidas. O sea, este ángulo se va a encontrar en el segundo cuadrante. Si se encuentra en el segundo cuadrante, voy a recordar que lleva esta dirección. Este sería este ángulo. Pero recuerden, hasta aquí, hasta esta raya, hay 180 grados. Pero yo me pasé un poquito más. La pregunta es, ¿cuánto mide este espacio pequeño que está entre el eje X y el lado terminal del ángulo? En este caso, para saber esta medida, porque tenemos 225 negativo, yo lo que tengo que hacer es escribir menos 225 grados y sumarle 180. Si yo le sumo 180 grados, el resultado es 45 grados. Pero recuerden, los ángulos de referencia no van a ser negativos y tampoco positivos, simplemente miden 45 grados. Hay algo importante que prácticamente es lo único que deben entender, no hay otra cosa que deban entender. Que si ustedes están en un ángulo, lo que está al frente de ese ángulo se llama cateto opuesto. Si están en el ángulo de 90 grados, el que está al frente de ese ángulo de 90 grados se llama hipotenusa. O sea, este es cateto opuesto y esta es hipotenusa. El que me sobra se llama cateto adyacente. Solo necesito conocer dos, el que está al frente del ángulo que me están hablando y el que está al frente del ángulo de 90. El tercero es el que me sobra, o sea, el cateto adyacente. Seguimos. ¿Para qué sirve esto? Bueno, recuerden, esto es sen. Sen es opuesto sobre hipotenusa. ¿Esto qué es? Cos. Cos es adyacente sobre hipotenusa. Esto es tan. Tan es opuesto sobre adyacente. Y así no tienen que aprender esto del todo, pero a un final hay que aprenderse algo, quieran o no, siempre hay que aprender algo, ¿sí? Entonces pensemos, aquí me piden sen. Según esto, sen es opuesto sobre hipotenusa. Aquí habíamos dicho que el opuesto era este, o sea, 4. La hipotenusa era este, o sea, 5. Veamos, cos, aquí dice que es adyacente sobre hipotenusa. Entonces, habíamos dicho que este era el opuesto, que esta es la hipotenusa, entonces el adyacente tiene que ser el 3. Escribo el 3 y la hipotenusa es 5. ¿Sí? Vamos a ver tangente. Según esto, tangente es opuesto sobre adyacente. ¿Cuál era el opuesto? 4. ¿Cuál es el adyacente? 3. Entonces, por aquí escribo 3. Eso es todo. ¿Qué quiere decir cosecante? La forma más rápida de escribir esto es decir que cosecante es al revés de sen. Es decir, 5 sobre 4. ¿Qué es secante? Al revés de coseno, es decir, 5 sobre 3. ¿Qué es cotangente?
al revés de tangente, es decir, 3 sobre 4. Bien, observen que por aquí nos dicen que nos dan coseno de alfa. Alfa es un ángulo. No me interesa mucho lo que esté alrededor de eso. Lo que sí me acuerdo es que de acuerdo a esto que hablamos anteriormente, ¿se acuerdan que coseno era lo mismo que adyacente sobre hipotenusa? Pero para poder decir adyacente sobre hipotenusa, yo creo que sería mejor tener un triángulo, porque si yo no tengo un triángulo, ¿cómo voy a saber quién es el adyacente y quién es la hipotenusa? ¿Verdad? Dibujo siempre un triángulo como este, de esas cosas que a ustedes les encanta memorizar. Sí, esta es una. Siempre se dibuja así. ¿Estamos? Siempre dibujo un ángulo recto así. Siempre. Siempre dibujo un ángulo por aquí y siempre bueno, mentira, esto no es siempre. En este caso, yo le voy a llamar alfa. ¿Por qué? Porque aquí dice que se llama alfa. ¿Estamos? Ok, recuerdo que este lado se llamaba opuesto y que este lado se llamaba hipotenusa. Voy a escribirle letras a esto solo para ponernos de acuerdo en algo. Pregunta, ¿cuál es el adyacente? ¿A, B o C? Muy bien. Si yo entiendo que la C es el adyacente y la B es la hipotenusa, y además aquí me dicen que coseno de alfa es igual a 4 sobre raíz de 65, entonces yo recuerdo que coseno es adyacente sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, eso es lo que dice aquí, ¿verdad? Sí. Entonces, por este motivo, yo puedo asegurar que 4 es el cateto adyacente y raíz de 65 es la hipotenusa. Sin embargo, en un problema de estos, yo siempre voy a necesitar el otro cateto. El otro cateto es la A. Pero para esto vamos a recordar un poquito a Pitágoras. Si yo necesito averiguar la medida de un cateto, tengo que sacar la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado. Cuidado, se va a poner a usar la A porque yo no sé cuánto vale la A. Lo único que sí sé cuánto vale es el 4, ¿verdad? Entonces, metemos esto en la calculadora y nos vamos a dar cuenta que el valor de la A es... El valor de la A es 7. Vamos a ver, ¿qué ganamos con esto? Ganamos lo siguiente. Sen de alfa. Vamos a recordarnos qué era sen. Opuesto sobre hipotenusa. Si la A vale 7, entonces sen sería ¿cuánto sobre cuánto? 7 sobre raíz de 65. Coseno ya está, ¿verdad? Es esto. Tan. Según esto, tangente es ¿qué sobre qué? ¿Sería cuánto sobre cuánto? Ahora vamos a hacer un ejercicio de la memoria. Vamos a tratar de que la cabeza no permita que entre el Alzheimer tan rápido. Cosecante era lo contrario de, entonces quedaría raíz de 65 sobre 7. Vamos a ver, secante de alfa sería lo contrario de coseno, es decir,
raíz de 65 sobre 4. Y para terminar, cotangente de alfa sería al revés de tangente, es decir, 4 sobre 7. No se puede hacer gratis. Se deformaron mucho las caras. Plagio. No, yo tenía una, pero ya empezaron a cobrar por eso, porque todo el mundo la estaba usando. Pero empezaron a cobrar. Ah, aquí yo puedo. Ah, no. No vino, sí. Qué feo quedaron los ojos. Se está volviendo más malo para hacer dibujos. Ah, qué loco. Lo quitó. Y le puede agregar unas cosas. ¿Qué hora es? ¿De cuál? ¿De esta? Ah, de esta. Este. No sé. No creo que lo vaya a servir. Voy a ponerle aquí. Tengo un dolor de cabeza. Ah, no lo hizo.
No, con letras le cuesta mucho a ChatGPT. Pero bueno, ya tiene algún lujillo ahí extra. Qué milagro, llegaron temprano. ¿Quiénes faltan? Ah, Hayes. Seguimos, vamos a ver. En este caso, pues hay que leer el ejercicio para ver qué nos piden, porque a veces uno saca y saca cosas y no sabe ni qué está haciendo. Por eso es importante leer. Y pues uno de los puntos más importantes es leer aquí que dice determine la medida de la hipotenusa. No es que saquemos cosas a lo loco. Además hay que determinar el valor del ángulo. Pero además nos dan cotangente. Si nos dicen cotangente de zeta es igual a la raíz cuadrada de 3 sobre 3, yo me tengo que recordar que cotangente me da como oportunidad pensar en la tangente, que si se recuerdan, hace un poquito acabo de decir que la tangente es cotangente al revés, es decir, 3 sobre raíz de 3. Igual que hicimos antes, vamos a tratar de formar un triángulo rectángulo. No se necesita que sea perfecto, pero con que se parezca bastante es suficiente. Formamos aquí un ángulo recto, siempre formamos aquí otro ángulo y listo. Me recuerdo que este cateto tiene un nombre, el cual es cateto opuesto. Me recuerdo que este lado tiene otro nombre, se llama hipotenusa. Y que este de aquí, que es el que siempre me va a sobrar, se llama cateto adyacente. Según la razón trigonométrica tangente, esto es el opuesto y esto es el adyacente. O sea que el opuesto vale 3 y el adyacente vale raíz de 3. Pero no solo eso es importante porque me recuerdo que me están pidiendo la hipotenusa. Para determinar la hipotenusa, yo tengo que recordarme que se le saca raíz cuadrada al cateto al cuadrado más el cateto al cuadrado. Si utilizo la calculadora para resolver esto, me voy a dar cuenta que la hipotenusa vale 2 raíz de 3. Entonces ya encontramos una de las partes, la hipotenusa del triángulo, que sería 2 raíz de 3. Pero además tengo que determinar el valor de zeta. Para el valor de zeta es muy fácil porque puedo utilizar la razón trigonométrica tangente. ¿Cómo se utiliza? Pues muy simple. Primero que nada vamos a entender que lo voy a escribir al estilo de un estudiante universitario, es decir, zeta es igual, y aquí voy a escribir arco tangente de, y en lugar de escribir zeta voy a escribir 3 sobre raíz de 3. Vamos a entender. Si yo hago esta operación, voy a encontrar el valor de zeta. 3 sobre raíz de 3. Entendamos solamente dos cosas. Arco tangente es lo mismo que decir tangente a la menos 1
Y dentro del paréntesis vamos a escribir esta fracción que tenemos aquí, que también escribimos aquí. Si presionamos el igual nos da 60, eso quiere decir que el ángulo cita es igual a 60 grados. Eso es todo para averiguar un ángulo. Estamos pensando en el círculo trigonométrico, pero bueno, por aquí tengo un par ordenado. Un par ordenado tiene X y también tiene Y. Como buen par ordenado se puede ubicar en el plano cartesiano. De esta forma, yo sé que si la X es positiva, tiene que estar al lado derecho, y si la Y es negativa, tiene que estar abajo. El dibujillo, con que tenga lógica, es suficiente. No me interesa que se vea perfecto. Eso nunca va a ser mi idea. Si yo trazo una línea recta que vaya del centro hasta ese punto, tengo el radio de un círculo trigonométrico, que antes les mencioné era igual a 1. ¿Sí? Pero además el X vale 1/2, o sea que aquí tenemos 1/2. El Y vale menos raíz de 3 sobre 2, o sea que por aquí está menos raíz de 3 sobre 2. Yo espero que puedan ver un triángulo. ¿Pueden ver el triángulo? Sí, ¿verdad? En donde, si yo pienso en este ángulo, entonces este lado se llama opuesto y este lado se llama hipotenusa. Entonces, un medio representa al cateto adyacente. Ya que sabemos que un medio es el cateto adyacente, entonces lo único que tengo que ponerme a pensar es, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo las 6 razones trigonométricas, las cuales empezaban con sen de cita. Ok, sen de cita, si se acuerdan, sería opuesto sobre hipotenusa. Pero el opuesto es esta medida. ¿Cuánto mide este cateto? Entonces sería, ojo a lo que voy a escribir, menos raíz de 3 sobre 2. Este es el cateto opuesto, pero la hipotenusa es 1. A ver, no se compliquen pensando mucho en esto. ¿Por qué? Porque cuando el 1 está en el denominador, es imaginario, no hace falta escribirlo. Entonces quiere decir que sen es igual a esto. Además, si nos recordamos, coseno de cita sería el adyacente sobre la hipotenusa. ¿Cuánto mide el adyacente? El adyacente es 1/2. Y la hipotenusa, en este caso, otra vez es 1. Pero bueno, recordemos que el 1 es imaginario cuando está en el denominador. Además, podemos obtener tangente. En este caso, tangente es opuesto sobre adyacente. ¿El opuesto cuánto mide? ¿Y el adyacente cuánto mide? Solo en este caso tenemos una situación en la que hay que pensar un poquito, no mucho. Multiplicamos menos raíz de 3 por el 2. Eso me queda menos 2 raíz de 3. También multiplicamos el 2 por el 1. Eso me queda 2. Pero si se dan cuenta, puedo cancelar el 2 y esto me queda menos raíz de 3. Ya tenemos sen, ya tenemos cos, ya tenemos tan. Vamos a ver cosecante de cita. ¿Sería igual a qué sobre qué? Bueno, yo diría menos 2 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque el menos siempre hay que escribirlo en el numerador. Vamos a ver qué pasa con secante de cita. ¿Cuánto sobre cuánto quedaría? 2. ¿Por qué? Porque es 2 sobre 1, pero el 1 en el denominador es imaginario.
Vamos a ver qué sucederá con cotangente de zeta. Muy bien, esto sería menos 1 sobre raíz de 3. ¿Por qué? Porque hay un 1 imaginario debajo de esta raíz. Y el negativo siempre, siempre, siempre hay que escribirlo en el numerador. Vamos a ver, hay que tener cuidado aquí porque nos dan un dibujo. Podría pasar que en el examen les den un dibujo. Entonces, por aquello de que algo así suceda, vamos a entender que aquí tenemos un triángulo. Si se dan cuenta, aquí tiene un ángulo recto. Aquí también hay un ángulo. Le vamos a llamar zeta para que no sea igual que alfa. Que además, si se acuerdan, este ángulo se llama ángulo de referencia. ¿Cuál será el nombre de este cateto? Cateto opuesto. ¿Cuál será el nombre de este lado? Se llama hipotenusa, que además, si es un círculo trigonométrico, vale 1. Tenemos la medida del cateto adyacente, que es menos raíz de 2 sobre 5. Lo que no tenemos es la medida del cateto opuesto, ¿sí? Pero la medida del cateto opuesto se obtiene sacando raíz cuadrada a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Metemos eso en la calculadora y el resultado sería raíz de 23 sobre 5. Esto es la medida del cateto opuesto. Y si vemos, me piden que determine cosecante y cotangente. Entonces yo voy a ser inteligente y en lugar de buscar cosecante, voy a buscar primero sen de alfa. Que en este caso es opuesto sobre hipotenusa, pero el opuesto es este. Y además la hipotenusa es 1, así que no vale la pena escribir el 1 en el denominador. Esto sería sen. Luego me piden cotangente, pero yo voy a ser inteligente y primero voy a obtener tangente. Tangente es opuesto sobre adyacente. En este caso, el opuesto es raíz de 23 sobre 5. Voy a hacer lo que acaba de hacer Glenda para que no tuvieran errores, que es divido esto entre el adyacente, que es menos raíz de 2 sobre 5. Si ustedes agarran esto, lo ingresan en la calculadora, el resultado sería menos raíz de 46 entre 2. Vean que ya tengo sen y ya tengo tan, pero a mí no me estaban pidiendo eso, me pidieron cosecante. Pero como yo ya sé que cosecante es lo mismo que sen al revés, podría escribir 5 sobre raíz de 23. Además, también sé que cotangente es lo mismo que tangente al revés, entonces podría escribir menos 2 sobre raíz de 46. A ver, ángulo de referencia es 60. Ojo a esto. Si el ángulo de referencia es 60, ¿se acuerdan? El ángulo de referencia es un ángulo entre X y el lado en que termina el ángulo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de cotangente de delta? Esta letra del alfabeto griego se llama delta. Pues mejor pienso en tangente. Vamos a ver tangente. Tangente de delta es igual. Pero caramba, yo no tengo ninguna medida. ¿Qué hago para saber eso? Y muy fácil. El ángulo de referencia es 60, ¿verdad? Entonces voy a escribir por aquí tangente de 60 grados es igual a, y agarro la calculadora y me fijo cuánto vale eso. El resultado es raíz de 3, que por cierto me recuerdo que tiene un 1 imaginario abajo. Por lo tanto, cotangente de 60, teniendo en cuenta esto, sería lo mismo que decir 1 sobre raíz de 3.
ven qué fácil se obtiene una razón trigonométrica que no es común utilizando algo básico. Aquí vamos a pensar en algo un poco más interesante. Estamos pensando en cuándo el resultado de tangente me va a dar un resultado negativo. Cuando el resultado de coseno me va a dar positivo. Para eso vamos a ver qué sucede en el plano cartesiano. En el plano cartesiano hay dos cosas importantes. Ahora la X es coseno y ahora la Y es sen. ¿Por qué ahora es así y antes no? Porque ahora estamos hablando de trigonometría, nada más. No puede ser igual, obviamente. Pero lo más complicadillo aquí es que tangente es la unión de las dos. O sea, vamos a entender. Este es el primer cuadrante. Sen es esta parte de aquí, la parte de la Y. Pregunta, ¿será positivo o será negativo lo que está aquí? Positivo. En el primer cuadrante, coseno está de este lado. ¿Será positivo o será negativo? Entonces quiere decir que en el primer cuadrante sen es positivo y cos es positivo, pero tangente es la unión de las dos. ¿Se acuerdan? Entonces, positivo y positivo me da positivo por ley de signos. Quiere decir que en el primer cuadrante todos son positivos, ¿sí? Pero vamos a irnos un poco más interesante. Vamos al segundo cuadrante. En el segundo cuadrante, sen será positivo o negativo. Coseno, negativo. Como tangente es la unión de las dos, como este es positivo y este es negativo, entonces positivo y negativo me producen negativo. Por lo tanto, tangente es negativo, ¿verdad? Seguimos. Vamos al tercer cuadrante. Coseno en el tercer cuadrante, ¿será positivo o será negativo? En este caso es negativo. Sen, ¿será positivo o será negativo? Entonces quiero ver si ya están comprendiendo el juego. Tangente, ¿cómo quedaría? Positivo, porque menos por menos da más. Luego, para terminar, en el cuarto cuadrante, coseno es positivo. Sen es, entonces tangente es negativo. ¿Sí? Vamos a ver, teniendo en cuenta el orden según el plano cartesiano, ¿verdad? Tangente es negativo en cuáles cuadrantes. Vamos, dígame. Tangente es negativo en este cuadrante y en este cuadrante. Pero ojo, mucho cuidado. Coseno, ¿en cuál de estos dos es positivo? En el cuarto cuadrante. Entonces la respuesta de esto es cuarto cuadrante. ¿Se dan cuenta de lo que sucede? Luego, vean este otro. ¿Qué quiere decir mayor que cero? Quiere decir positivo. Muy bien. Cotangente sale de tangente, ¿verdad? Entonces, ¿dónde podría ser cotangente positivo? Díganme en qué cuadrantes. Muy bien, en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante cotangente es positivo porque tangente es positivo. Pero luego por aquí dice que la segunda condición es que sen sea negativo. ¿En cuál cuadrante? Tangente es positivo y sen es negativo. En el tercer cuadrante, tangente es positivo y sen es negativo. Luego, en la C, perdón, tengo que escribir aquí tercer cuadrante. En la C dice, coseno es, muy bien, aquí dice que coseno es positivo. Y además cosecante me dio negativo.
Cuidado, porque cosecante, yo no sé si ustedes se acuerdan, salía de sen, ¿verdad? Era como decir sen al revés, ¿se acuerdan? Ok, entonces quiere decir que coseno es positivo. ¿En cuáles cuadrantes coseno es positivo? En el primero y en el cuarto, ¿verdad? Coseno es positivo. Pero cosecante, que sale de sen, me está dando negativo, ¿verdad? ¿En qué cuadrante cosecante podría ser negativo? En el cuarto y en el tercero, pero se tiene que cumplir que coseno sea positivo. ¿En cuál es el único cuadrante? En el cuarto cuadrante. Vamos a ver esta otra. Díganme ustedes entonces, ¿en cuál cuadrante se cumplen estas dos cosas? Secante, cotangente y sem. Vamos a recordar, yo voy a ir apuntando aquí para tratar de que cuando terminemos en la clase de hoy y la del viernes, ustedes no necesiten estudiar eso. Dice, secante de un ángulo es lo mismo que decir 1 sobre coseno de ese ángulo. ¿Sí? Luego, hay otra identidad trigonométrica que dice que cotangente de un ángulo es lo mismo que coseno de un ángulo sobre sen de un ángulo. Después de que cambiamos secante por 1 sobre cos y cotangente por cos sobre sen, pues simplemente vuelvo a copiar sen de alfa. ¿Verdad? Repito, si arriba es igual que abajo, cancelo. Si arriba es igual que abajo, cancelo. ¿Qué me quedó? Vieron que simplifiqué esta expresión, la simplifica tanto que la convertí en 1. Veamos, número 1. Recordemos que existe una identidad trigonométrica que dice que tangente de cita es lo mismo que decir sen de cita sobre cos de cita. Eso existe, es una identidad y listo, simplemente tengo que recordarme de eso. También me recuerdo que cotangente de cita, pero también existe una que es problemática. Cuando dice 2 por cita es un problema. Entonces hay que recordarse que sen de 2 por cita es lo mismo que decir 2 por sen de cita por cos de cita. Son fórmulas, hay que aprendérselas. Ok, en lugar de tangente al cuadrado, por esta identidad trigonométrica yo voy a escribir sen al cuadrado de cita sobre cos al cuadrado de cita. Ven, en lugar de cotangente, por esta identidad trigonométrica escribo coseno sobre sen. Y en lugar de sen de 2 cita, ¿qué voy a escribir? 2 por sen de cita por cos de cita. No, oficialmente yo puedo cancelar este coseno, ¿verdad? Con uno de estos. Muy bien. También puedo cancelar este sen con este, ¿verdad? Que solo hay uno. Y vean que aquí arriba dice sen al cuadrado, ahí no hay problema. Abajo me quedó un coseno. Ah, mira, pero también se puede cancelar con este, ¿verdad? Y me queda este 2 nada más. ¿Dónde escribo el 2? Por favor, acostúmbrense siempre a escribirlo primero, nunca después. No es correcto. No es que esté malo, pero se ve muy incómodo. Existe una identidad trigonométrica que dice sen de pi medios menos x es lo mismo que coseno de x. Es una fórmula, hay que aprenderla. También existe una que dice 1 menos sen al cuadrado de x es lo mismo que coseno al cuadrado de x. Es una fórmula, hay que aprenderla. A ver, esto que está aquí ciertamente se ve muy grande, no me sirve. Entonces, en lugar de esto, ¿qué escribo? Cos de x. En lugar de tangente, ¿qué escribo? Muy bien, escribo
sen de x sobre cos de x. Por, en lugar de 1 menos sen al cuadrado, ¿qué escribo? Cos al cuadrado de x. Abajo vuelvo a escribir sen a la 3 de x. Yo no sé si se dan cuenta, pero cada vez que hacemos esto, me quedan expresiones que solo tienen sen y cos. Ese es el objetivo de este procedimiento. Además, puedo cancelar este y puedo cancelar este con uno de estos, ¿verdad? Si se dan cuenta, me queda cos al cuadrado de x sobre sen al cuadrado de x. Que si se acuerdan, coseno sobre sen era lo mismo que cotangente. Pero vean que los dos están al cuadrado, ¿verdad? Si los dos están al cuadrado, ¿cómo quedaría cotangente? Al cuadrado. Coseno, pero ahora al cuadrado. Sobre sen al cuadrado. Recuerden que aquí abajo hay un 1 imaginario, entonces cos por 1, ¿cómo queda? Cos. 1 por sen, ¿cómo queda? Sen. Sobre, abajo vuelvo a copiar cos al cuadrado de x sobre sen al cuadrado de x. Sí, por extremo, no, así no. En fila, el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Por extremos me va a quedar cos de x sen al cuadrado y medios me va a quedar sen de x cos al cuadrado. Pero vean qué interesante lo que pasó para una queja que surge siempre, que más bien lo estoy haciendo más complicado. Yo puedo cancelar cos con este cos, sen con este sen, y me queda sen sobre cos. Pero aún así se puede simplificar más. Podemos simplificarlo más porque sen sobre cos es lo mismo que decir tangente de x. Ven, esta fracción se convirtió solamente en tangente. En esto yo tengo que demostrar que esta operación da igual a esto. De alguna forma, haciendo cualquier cambio, cualquier cosa. No existe paso 1, paso 2, paso 3, porque puede ser diferente siempre. Pero veo que hay una suma de fracciones. Y como hay una suma de fracciones, yo puedo multiplicar ese por ese. Sen por sen me queda sen al cuadrado de zeta, ¿verdad? Luego escribo el más. Y me recuerdo que por ser una suma de fracciones, entonces yo puedo multiplicar este por este, que como son iguales, yo puedo escribir simplemente 1 más cos de zeta elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque son iguales. Luego trazamos una línea fraccionaria por aquí y también tengo que multiplicar este por este. Pero tengan cuidado, aquí no vale la pena, ¿verdad? Complicarse mucho multiplicando. Mejor escribimos sen de zeta multiplicado por 1 más cos de zeta. Entiendan, no voy a seguir escribiendo esto porque quiero que esto se convierta en esto. ¿Cuál es la forma? Pues simplemente siguiendo las posibilidades que me da la matemática. Ya hice esto. ¿Por qué? Porque era una suma de fracciones. Siempre hay que hacer eso. ¿O cómo sé que tengo que empezar por ahí? No tengo idea. Yo lo hago porque se puede. Atención a esto. Ya hice lo de la suma de fracciones. ¿Por qué? Porque se podía. No, ni siquiera pienso en si ese es el primer paso, ¿verdad? Segundo, veo que hay una fórmula notable. La desarrollo. ¿Por qué? Porque se puede. Vamos a hacerlo. Ok, aquí descubro algo interesante. Resulta que existe una identidad trigonométrica que dice que sen al cuadrado de zeta más coseno al cuadrado de zeta es igual a 1, ¿verdad? Si esto es cierto, asumiendo que el que lo demostró no se equivocó y durante años en la historia nadie ha demostrado que es falso,
Entonces, sen al cuadrado más coseno al cuadrado es lo mismo que decir 1. Por eso voy a escribir por aquí un 1 en verde que sale de estos dos, ¿verdad? Por eso está en verde. Sale de estos dos, ¿sí? Voy a copiar el resto. Más 1 más 2 y en el denominador voy a escribir esto mismo. Es decir, todo esto que está aquí lo vuelvo a copiar completamente igual aquí. Cuando llegamos aquí, veo que 1 más 1 se puede sumar. ¿Por qué hago eso? Porque se puede, entonces lo hago. 1 más 1 es 2, ¿verdad? Abajo, pues como les dije desde el principio, no vamos a multiplicar, solo volvemos a copiar. Luego, parece que hay ¿qué? Ok, parece que hay factor común. Como parece que hay factor común, saco factor común. ¿Por qué? Porque se puede, entonces lo hago. 2 es el factor común, adentro me queda 1 más cos de zeta. Y acaba de suceder la magia. Vean que vengo haciendo el ejercicio sin ningún objetivo específico. Simplemente hago lo que se puede hacer y listo. Y vean lo que sucedió aquí al final. Me quedó sen de zeta multiplicado por esto. ¿Qué tiene de especial? Que puedo cancelar estos dos paréntesis. Recuerde que el factor común es dividir este entre el factor común y me queda 1. Divido este y me queda 1. Pero el 1 es imaginario cuando multiplica, ¿verdad? Eso era el factor común. Ahora, me quedó 2 sobre sen. Vamos a ver si alguien se recuerda que era 1 sobre sen. 1 sobre sen es cosecante, pero aquí hay un 2. Entonces, ¿qué hago? Bueno, al final me queda 2 cosecante de zeta, que si me permiten es un lujo buenísimo de ir resolviendo cosas que se pueden hacer solo porque se puede, el decir que el resultado me quedó el que yo esperaba, 2 cosecante de zeta.